buenas tardes a todos los presentes y por supuesto agradecerles la participación, no solo a los tres grandes expositores que hoy tenemos, y la verdad que se sigue sumando gente porque sin dudas es una gran actividad, una gran experiencia, una gran jornada que nos va a permitir compartir algunas reflexiones con tres grandes exponentes, a nuestro entender, de la política contemporánea y que sin dudas nos va a permitir tener una visión más clara del contexto, de las perspectivas y sin dudas sin dejar de analizar el impacto que está teniendo en nuestra región, en nuestros países, la pandemia por la que estamos atravesando, ¿no? Así que sin más, y agradeciéndole nuevamente a los expositores, a ustedes que se están sumando, a los participantes, a la Fundación Nexo, a las autoridades que nos están acompañando. La verdad es que hay gente de todo el país que hoy se está haciendo presente, así que con todo el enorme placer, además de coordinar esta jornada en la que nos acompañan el expresidente de la República Oriental del Uruguay, Julio María Sanguinetti, el diputado nacional y presidente del bloque de la Unión Cívica Radical y del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, y el auditor general de la Nación y vicepresidente de la Internacional Socialista, Jesús Rodríguez. Así que, sin más preámbulos, y luego, luego de las intervenciones, vamos a pasar un mensaje que nos dejó Maximiliano Abad, presidente de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires y presidente del bloque de legisladores de Juntos por el Cambio, ya que por distintos motivos y porque saben que estamos en momentos bastante complejos también de la política y el escenario electoral, no nos va a poder acompañar, pero sí nos dejó un mensaje y nos va a compartir una reflexión, sobre todo para entender un poco y acercarnos a algunas reflexiones. Vamos a comenzar entonces. La idea es que en esta jornada compartamos tres momentos, uno con una intervención de cada uno de los expositores, que me permití acercarles algunos disparadores como para encarar el debate, la reflexión, en un segundo momento donde nos van a poder compartir algunas perspectivas de lo que se avecina, y en el tercer momento donde por supuesto vamos a hacer lectura de algunas de las preguntas que ustedes pueden ir volcando por el chat y algunas que ya nos acercaron en la inscripción, y un mensaje final de los expositores. Así que vamos a arrancar entonces. Ahí creo, chicos, que ustedes ya lo tienen a Julio, que va a ser el primer expositor para poder desmutearlo. Bueno, Julio, primero obviamente agradecerte que te hayas hecho el tiempo para compartir con nosotros desde tu enorme experiencia como expresidente de la República Oriental del Uruguay, pero además porque te seguimos muchísimo. Acá somos muchos militantes de la Unión Cívica Radical, partidos amigos, hermanos con el Partido Colorado, y pensaba, ¿no? Cuando armábamos esta jornada, eh, a propósito de la actual crisis del coronavirus, que mencionábamos al principio, decía recientemente en una de sus últimas publicaciones, Harari, el filósofo contemporáneo Harari, eh, decía en un artículo que nos estamos enfrentando a elecciones capitales, ¿no? La primera es entre la vigilancia totalitaria y el empoderamiento ciudadano. Y a propósito de esto, un medio se preguntaba recientemente, ¿se sentirán tentados ciertos políticos de consolidar decretos temporales para anclarse en el poder, y los ciudadanos renunciarán voluntariamente a sus libertades a cambio de una prometida seguridad? En nuestra región hay casos que reflejan esta tendencia al autoritarismo de alguna manera, aunque por distintas razones, ¿no? El caso quizás más típico o atípico, o que más nos llama a la reflexión durante este último tiempo es Venezuela, Nicaragua, El Salvador, la elección reñida que se llevó adelante en Perú entre dos opciones bien extremas, pero con presente y pasado vinculados a la restricción, en muchos casos, de las libertades individuales. Y leía también una declaración que vos hiciste, o que usted hizo en el último tiempo, respecto de que la democracia es una planta frágil y que hay que regarla.
¿Usted cree entonces que peligra la democracia como sistema de gobierno y garantía de ciertas libertades en nuestra región? En ese caso, ¿cree que se vincula a la situación de pandemia más allá de las particularidades de cada país? Y por otro lado, preguntarle qué rol para usted juegan los partidos políticos, teniendo en cuenta que muchas veces estas tendencias autoritarias se justifican en el descreimiento hacia las instituciones y el sistema político. Bueno, ante todo, encantado de estar con ustedes este rato, de compartirlo con viejos amigos y con un partido histórico al cual me unen tantos afectos, fundamentalmente los años en que compartimos con Raúl Alfonsín, años de reconstrucción democrática, de esperanza, de procesos de integración, en fin, de todo aquello que fueron aquel espíritu de los años 80 en el cual volvían a resplandecer las instituciones luego de los eclipses institucionales de los periodos militares. De modo que feliz de estar acá. Bueno, la gran pregunta es, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido con este fenómeno universal? Bueno, la primera gran definición es que un fenómeno ontológicamente global no fue manejado globalmente. Cada uno hizo lo que quiso. Y eso que ocurrió en el mundo, esta desvertebración, esta carencia de una gobernanza mínimamente administrada, se reflejó también paralelamente en nuestro hemisferio. México hizo lo suyo, Brasil corrió por su lado, Argentina por el otro. Es decir, acá la primera gran conclusión es que un fenómeno, por definición global, no se manejó globalmente. Y que se lanzó una carrera de, a veces, egos nacionalistas, a veces intereses particulares, pero un conjunto, en definitiva, de manejo que no era el que estaba a la altura de las circunstancias. Primera consecuencia de todo esto es la centralidad del Estado. Tantas veces discutido, el Estado y sus márgenes de acción, como en toda crisis, el Estado pasa a ser el gran protagonista. No hay crisis política, económica, o en este caso sanitaria, que no genere necesariamente una centralidad del Estado. Y en este caso es algo inesperado, en la misma medida en que parecían que las plagas eran un fenómeno medieval, ya abandonado a la historia, y con la última reminiscencia ya en la centenaria Primera Guerra Mundial, y su plaga consecuente de la llamada gripe española. Porque en esto también cada uno se echa la culpa y le pone una etiqueta nacional. Empezó con la sífilis ya en el siglo XVI, que era mal español, mal francés, mal latinoamericano, etcétera, etcétera. Bien, entonces, tenemos un Estado central que actúa a su vez en emergencia. Naturalmente hay que tomar medidas de emergencia inevitablemente. ¿Hay que usar algunos poderes extraordinarios? Sí, es inevitable hacerlo. Dentro de los marcos legales que todas nuestras constituciones prevén para situaciones de este tipo. Y ahí es donde, naturalmente, aparece ese riesgo institucional que usted menciona. Es decir, ese Estado gobernado por, naturalmente, una administración política que asume el rol hasta de regularnos nuestra vida. Usted puede ir al cine, usted no puede ir al teatro, usted esto sí, usted esto no. Se cierra el restaurante, se cierra el gimnasio, se abre esto otro, se detiene la educación, se paraliza la educación, se vuelve la educación. Y luego, ¿qué ha pasado? Que como esto, que pareció que duraría unos meses, que llegaríamos al fin del año pasado ya dejando atrás el fenómeno, ocurrió un segundo rebrote. Y estamos ahora en un segundo año, todavía con alguna amenaza de prosecución. Y esto entonces ha ido generando y retroalimentando ese poderío extraordinario del Estado ejerciendo el manejo de la sociedad. En nombre del interés público, el máximo interés público, que es el de la salud colectiva. Y también, como también se dice, la máxima tentación
de que esto genere una situación de emergencia en que los estados desbordan su cometido tradicional. Y esto lo podemos mirar en posiciones distintas en cada país, porque tampoco ha ocurrido lo mismo en cada país. En unos sí, en otros no. Por ejemplo, en nuestro país, en Uruguay, se trabajó sobre la base de lo que nuestro presidente llamó libertad responsable. Es decir, la esencia de la democracia, de nuestra Constitución, y que no es la libertad. Hay que ejercerla con responsabilidad, este es el llamado. Se tomaron algunas medidas colectivas, pero siempre sobre la base de ese principio. Muchas voces hubo levantándose para decir confinamiento, para decir, es más, recuerdo muy bien en Uruguay, algunas gremiales, incluso médicas, que decían, no hay que hacer como Argentina, hay que ir a los confinamientos, en fin, bueno. Y no fuimos a los confinamientos. Y en esa primera etapa nos fue muy bien, esa es la realidad. Llegamos al fin de año extraordinariamente bien. Ahí se aflojaron los controles, se aflojó la prevención, se perdió el temor, y naturalmente cuando vino este segundo rebrote o segunda ola, nos agarró peor parados. Pese a todo, bueno, se enfrentó, y allí la respuesta era la vacuna. La gran diferencia en la primera época con la segunda era que en la primera no estábamos tanto mal, pero no teníamos certidumbre con relación a cuál era la perspectiva de futuro. En esta segunda etapa pasamos todos un poco peor, pero sabemos cuál es el camino, la vacunación. Entonces, esa fue la gran diferencia que nos permitió enfrentar esta situación y llegar hasta donde estamos. Esto, muy, muy someramente, nos lleva a otros terrenos, al económico, al social, al cultural. Al económico, porque naturalmente la pandemia generó una caída de la economía mundial, y esto nos repercutió también. Caídas muy fuertes del PBI, del 5%, 6%, 7%, 9, casi 10% en Argentina, 5 y algo el año pasado en Uruguay, casi 6, en fin, etc. Esto naturalmente fue un golpe fuerte que generó, o que genera hoy el desafío de la recuperación. Paralelo naturalmente a esto está el impacto social, que se advierte en el fenómeno de la desocupación, donde a su vez hay un fenómeno muy importante que es la aceleración de las tendencias en el mundo en cambio en el que ya estábamos. Es decir, estábamos y estamos viviendo una transición de la famosa sociedad industrial o postindustrial a la sociedad digital, con el cambio consiguiente en los modos de comunicación entre los humanos, la riqueza, la producción, en fin, y la aceleración de las tendencias. Todo se ha digitalizado más, el propio trabajo ha cambiado, el teletrabajo ha pasado a normalizarse en la vida común. No se va a retornar a un teletrabajo absoluto como ha pasado en muchos sectores este tiempo, sí, pero el teletrabajo quedó ya incorporado. Y como consecuencia también un reajuste en los métodos y procedimientos de la vida empresarial. Quiere decir que tenemos ahí una segunda repercusión social muy fuerte que nos desafía hacia adelante. Y esto nos lleva a una tercera visión, para no alargar demasiado esta primera intervención y mostrar a nuestro juicio lo que son las 3 o 4 grandes fotos que nos deja la situación, y que es la educación. Porque el fenómeno del desfasaje entre oferta y demanda de empleo pasa a protagonizar la variable educativa. Es evidente que la nueva economía está requiriendo gente formada en la economía digital y no en la economía analógica, y en consecuencia hay un formidable desafío educativo que hoy tenemos que encarar con rezagos, porque esta maledetta pandemia naturalmente nos ha producido una situación educativa que no es la normal. Hubo
suspensiones escolares, vacaciones forzadas, una irrupción muy fuerte de los medios de transmisión a distancia, para lo cual, bueno, todos estábamos equipados, unos más, otros menos. El Uruguay razonablemente bien en la medida en que todos los escolares tienen una computadorita, sí, pues ya una cultura, una incorporación a la cultura digital, pero con las deficiencias de programas insuficientemente trasladados a esos códigos y a esos lenguajes, con las insuficiencias aún de personal docente no suficientemente preparados para hacer de esto algo normal y no excepcional como venía ya siendo. Quiere decir que tenemos los desafíos económicos, los desafíos sociales, los desafíos educativos y un Estado que se ha visto enfrentado a situación de emergencia y que los gobiernos han asumido desde su propia condición. Los autoritarios, obviamente, no autoritarios. No le podemos pedir hoy a Venezuela o a Nicaragua que se democraticen porque no son demócratas sus regímenes. Y ya lo eran, y ya no lo eran antes de la pandemia. Han enfocado esto de ese modo. En los demás países han ocurrido situaciones, como decimos, bastante variadas. Y está claro que no es lo mismo libertad responsable, que no es lo mismo confinamiento, que no es lo mismo suspensión de las actividades sociales, que no es lo mismo un Estado que luego, una vez que ocupa el escenario con todo el poder de las medidas extraordinarias asumidas en el orden público, pasa a ser luego también el instrumento a través del cual se gobiernan otros aspectos de la vida económica y social. Vasto programa entonces. Comencemos por acá. Perfecto, Julio. La verdad que muy interesante tu intervención. Aparte, bueno, fui anotando muchas cosas, ¿no?, que por ahí me gustaría dejar para el segundo momento, donde sin dudas vamos a intentar o a pedirte que nos profundices sobre algunos de estos puntos, sobre las perspectivas. Vos hablaste mucho de la centralidad que recobra el Estado en este momento que atravesamos de pandemia, por supuesto. Hablaste de la aceleración de las tendencias y el impacto que tiene esto en el mundo laboral, en el teletrabajo puntualmente, los desafíos de una educación que nos permita cubrir las demandas y las necesidades de un mundo que de repente empieza a reclamar o a demandar de alguna manera trabajos más cualificados, y cómo eso impacta incluso en cómo se ha detenido en nuestros países durante un tiempo el acceso a la educación. Y por otro lado, hablabas de todo esto como un impacto en desafíos o perspectivas desde lo económico, desde lo social, pero también los desafíos para las instituciones, ¿no?, y para la democracia. Así que, bueno, después te vamos a pedir si podemos profundizar sobre estos puntos en la segunda parte. Adelante. Vamos entonces con nuestro segundo expositor, Mario Negri, también agradeciéndote por el esfuerzo que haces hoy para estar acá después de lo que fue la sesión de anoche, que terminamos bastante tarde, la verdad, y aparte tuviste que volver a Córdoba. Mario, en Argentina, el Ejecutivo Nacional, bueno, recién hablábamos un poco, ¿no?, de también esto de gobernar en la emergencia y muchas veces la sobreutilización de determinadas herramientas como los DNU, que muchas veces incluso en el Congreso se han demorado para convocar a la Comisión de Trámite Legislativo, y un poco da la impresión que el gobierno intenta muchas veces hacer a un lado al Congreso y al debate parlamentario, y hay ciertos atisbos también de intentar licuar un poco la división de poderes. En muchos casos esto se justifica o lo justifican en la gestión de la pandemia. Se han ingresado distintos proyectos, como el proyecto de superpoderes, que ellos llaman emergencia COVID o semáforo epidemiológico, pero que demuestran un poco esta tendencia autoritaria o que no respeta del todo la división de poderes que hablábamos recién. Y a esto le sumamos los intentos de reforma del Ministerio Público Fiscal, el proyecto de reforma judicial, que
si bien está frenado, es un proyecto que ingresó el Poder Ejecutivo, y que un poco encarnan una visión de la justicia o del Poder Judicial que a nuestro entender busca o esconde atrás de esto la búsqueda de la impunidad, ¿no? Entonces, la tendencia al autoritarismo, y digo, a través de estos proyectos que mencionábamos, por ejemplo, ¿vos creés que es una característica o que son una característica del frente de gobierno desde el punto de vista ideológico? ¿Creés que tiene que ver con la gestión de la pandemia? ¿Cuál creés, a su vez, que es el rol que, que toma o que debe tomar la oposición, a su vez, desde tu rol como, digamos, comandando en la Cámara de Diputados el interbloque de la oposición? ¿Y qué se juega la oposición en estas elecciones legislativas? ¿Y vos creés, a su vez, que en estas elecciones el frente de gobierno encontrará apoyo en la sociedad para legitimar sus acciones en este sentido? ¿Para qué estás muteado, Mario? A ver ahí. Ahí está. Voy a tratar de ser breve y saludarlo al presidente Sanguinetti, que además es semi-cordobés, está cargado de afecto de sus visitas en algún momento, ¿no? Por el departamento Calamuchita, ¿no? Y en mis vacaciones siempre. exactamente. En segundo lugar, apoyándome sobre él y sin que se sienta obligado, porque lo estamos metiendo nosotros, nadie se va a enterar, lo estamos metiendo, hablar de nuestra vida cotidiana. Bueno, él en realidad sigue la vida cotidiana de la Argentina solamente cruzando el río, pero es un compatriota más nuestro. Yo creo que se mezclan muchas cosas. La visión para generaciones enteras, esta fue el virus, fue una cosa que conmocionó, dio vuelta al mundo pata para arriba, también lo agarró en un fuerte desequilibrio, lo agarró en el medio de la crisis de representación en muchos países, en un momento de discusión de liderazgos también, algunos con ideas autoritarias, pero también la pandemia iluminó la realidad de los países, desgraciadamente, iluminó la desigualdad, iluminó la pobreza, iluminó también fuertemente cómo iba a ser el comportamiento y de qué manera se iban a mover los estados. Después, con un agregado de la visión regional que bien señaló él, lo señaló en el mundo, pero que regionalmente no fuimos capaces y deberíamos ser capaces hacia adelante hasta de tener un observatorio por la pandemia. Sin embargo, competíamos los argentinos para ver quién llevaba más contagiados. Pero yo creo que gobernar es optar, ¿no? Y había que tomar decisiones y ordenar las prioridades en el medio de la incertidumbre que generaba la pandemia. Y obviamente que a no todos los países los agarró de la misma manera, pero en todos impactó y les cambió el modelo. Y eso, soy muy breve, pero la verdad digo, yo creo que así como la recuperación, nosotros somos de la región del país que más cayó en el PBI, prácticamente, creo, el segundo, pero estuvimos ahí en el 9, casi 10%, ¿no? Una recuperación larga, compleja. Fuimos top 10 también en la cuarentena como innovadores, a diferencia de esa idea democrática de libertad responsable, que por supuesto siempre tiene algunos riesgos, pero como concepto que tuvieron los compatriotas uruguayos, ¿no? Está claro que nosotros como saldo en todos los países, en la Argentina se acentuó desgraciadamente fuerte, nos retrasamos en la educación, veníamos mal en las pruebas nuestras a aprender, pero además de eso se incorporó la educación como un factor por parte del gobierno de iniciativa de debate político, de tensión política. Se la metió, creo que el daño más grande que se le ha causado a la Argentina. Estuvimos 7 meses clausurado prácticamente la educación, ni siquiera aplicando criterios de intermitencia, ¿no? Y en un lugar donde objetivamente está demostrado que no eran los de mayor contagio. Llegamos casi al final, Julio, la Argentina, lo habrá visto en los diarios, donde en Buenos Aires los padres que llevaban a los chicos a los colegios eran vectores de la muerte y en otro lado eran vectores de la vida.
Es decir, llegamos a una enorme simplificación con un gran costo, creo que, de futuro. Por supuesto que hemos quedado muy lejos nosotros de la revolución tecnológica, no todos los países iguales, pero la región creo que mucho, creo que el mundo va a ser absolutamente distinto. Creo que la sociedad digital a la que hacía referencia es la que se viene, y así como en algunos lugares se estudia cómo va a ser la relación laboral distinta después del teletrabajo que quede, cómo cambiaron también la economía, los capitales. Creo que eso es para un desafío enorme de pospandemia que tenemos no solo como país, sino como región y cómo nos paramos frente al mundo. Desgraciadamente a nosotros nos ha tocado, salvo Uruguay o inclusive Chile, pero con el hermano mayor con Brasil, más la etapa de Trump, que abordó la pandemia desde un punto de vista electoral y mirado hacia adentro, ¿no es cierto? Y con gran perjuicio, nos tocó un momento donde hemos desperdiciado el orden de prioridades. Yo creo que el daño más grande que tuvo la Argentina al ordenar las prioridades del gobierno es que había una agenda privada, que era una agenda de la vicepresidenta nuestra, que venía a resolver y trata de resolver sus problemas vinculados con la justicia. Bueno, tiene derecho obviamente a defenderse, pero eso se convirtió en una agenda pública en el medio de la pandemia. Entonces, hubo un nivel de tensión que cambió el orden de prioridades, el gobierno se encerró, no aceptó una convocatoria a escuchar. Si nosotros advertimos hoy en casi todos los países del mundo, inclusive ustedes, el Consejo Consultivo que tuvo Uruguay, abierto, ¿no? No solo de científicos, donde debe haber economistas, donde debe haber pediatras, donde, bueno, todo lo que conocemos, o como lo hicieron los países de Europa, como lo hizo Merkel en Alemania con la Academia de Ciencias, la Argentina se cerró en eso. Y creo que tuvo un primer error, que como nosotros no teníamos vacuna, nuestra vacuna era encerrarnos. Entonces fuimos a la cuarentena. Y la cuarentena se convirtió casi en un programa de gobierno, porque lo empoderaba por el miedo al gobierno. Y eso es muy peligroso en democracias frágiles o que están con pérdida de calidad, como ha sucedido en la Argentina. A tal magnitud, creo yo, que nosotros llegamos, que cambió hasta la agenda de gobierno, y a lo que hacía referencia Josefina, es hasta agenda actual, pero la empoderó el gobierno. ¿Cuál es el punto más fuerte? Que yo creo que lo escucho siempre a Julio y, bueno, la política debe hablarlo en todos lados también. La dictadura te quita la libertad. En democracia, aún con pérdida de calidad, cuando la sociedad le entrega su libertad al Estado, es muy fuerte lo que le da. Entonces, en pandemia y con miedo, lo primero que hicimos nosotros fue entregar libertad, porciones de libertad, para que la administre el Estado, que se traducían, ¿no?, en restricciones. Y eso es una tarea muy dura para dársela a una persona empoderada, y donde llega el 80% de acompañamiento de la gente, y a donde cree que la cuarentena o la primera medida se traducían en miren cómo nos admira el mundo, cómo nos mira el mundo. Así nos mira el mundo hoy también, pero a la inversa, ¿no? Ahora, el entregar eso que es lo más sagrado que tiene la gente, aún en la desigualdad, que es la libertad, en la Argentina tuvo un desvío muy fuerte y se fue convirtiendo en concentración de poder. Aún hoy lo padecemos. Usted conoce la historia de nuestro país mejor que nadie, y lo que significan no el problema de las discusiones políticas, sino el franco retroceso, que yo creo que Jesús también lo sigue mucho a eso, que tiene que ver con una pérdida de la calidad de la democracia, en algunos casos también por no satisfacer las demandas de una sociedad, ¿no es cierto? Y en otros casos porque la pandemia le abrió una puerta. En Europa pasó, miren en Turquía, ¿no? Era, bueno, ya que están todos con miedo, si es posible, cambiemos de gobierno o nos quedemos toda la vida. Creo que a nosotros nos agarró mal en la región, nos agarró desparejo, nos agarró desequilibrado entre los hermanos, por lo menos en el concepto del manejo de los valores, del orden de prioridad y de la cooperación frente a la pandemia, aún frente a la incertidumbre. Y con esto cierro una primera parte. Europa, en la crisis del 2008, ¿no?
lo primero que hizo fue buscar un remedio común, aún con todos sus errores, que fue ordenarse cómo salían de eso que le había pegado un golpazo descomunal, ¿no? Y Monet creo que es el que siempre decía, la Europa en cada crisis, ¿no es cierto?, debe responder adecuadamente a los desafíos. Si no lo hace, está dejando de ser Europa. Tiene que tener la capacidad y la velocidad de ver eso por encima de las diferencias. Y acá en la región, ahí creo que hay una asignatura. Y digo esto ¿por qué? Porque nosotros llevamos 1 año y medio, no le vamos a contar ni siquiera en secreto, porque lo leen los diarios, lo que nos pasa con la vacuna que nos llegan, con la impericia, con la ideologización, bueno, casi con crímenes de lesa humanidad en términos de idea, del manejo de la voluntad social de la sociedad. Nosotros no encontramos un punto, yo digo que aún en la guerra de noche se cruzan 2 soldados y se toman un mate, ¿no? O se prestan un cigarrillo. En la Argentina no hay un vector ni siquiera para dialogar en el conflicto. Y la segunda ola nos agarró sin ni siquiera haber hecho un repaso de los daños, ¿no? En febrero la gente, el gobierno festejaba que la gente fuera de vacaciones, pero no hizo ninguna reparación de daños, ni tampoco de verificación, y así nos encontró. Ustedes también estaban con problemas, pero son de otra naturaleza. ¿Qué quiero decir con esto? Y concluyo para no cansarlo, porque usted conoce, al igual que yo y que todos nosotros, de la manera que vivimos. Tenemos un profundo desequilibrio. A mí me preocupa, como a todos enormemente, que el mundo se nos aleja a nosotros y que la desigualdad se acerca y es cada vez más profunda. Me preocupa enormemente que no veo luz por delante. Y hubo una época, como la recuperación de la democracia, que había mucha oscuridad, pero que había en la política una comunicación de liderazgo sobre valores que permitía un entramado de ideas que iban liderando un camino, ¿no? Un rumbo. Y en la última década, primero el tiempo de los Chávez y la Venezuela y bueno, todo lo que conocimos, pero ahora con un Brasil que pesa muy mucho, ¿no? En la región y que todos sabemos, y la Argentina sin rumbo. Nosotros estamos... El problema no son las dificultades, el problema es que no sabemos a qué puerto vamos. Es más, diría yo, no sabemos si tenemos puerto. Entonces, ya a esta altura se discute cuántos se caen del barco, o si hay piloto, o si tenemos doble comando, o si en realidad esto es la originalidad de una democracia que tiene deterioro, pero que por fatiga social la gente en silencio. Pero yo creo que hay un silencio que aturde y que esto no le escapa ni siquiera a la oposición ni a nadie. Y termino para decirle que nosotros estamos en pleno debate, usted lo sigue, vio cómo son los argentinos para discutir en la política, ¿no? Acá le metemos un poquito más de pasión. No pasión, un poquito más de ruido. Y creo que la oposición en el último tiempo, si llama oposición a lo que nosotros expresamos, que obviamente una cosa es cuando uno es gobierno, usted ha sido presidente varias veces, el poder ordena un poco, aunque haya dificultades, aunque haya impaciencia. Pero en la oposición para nosotros es la primera vez que nos ponía a ver cómo administrábamos las diferencias. Las hemos llevado bastante bien, a pesar de que tenemos y muchas, pero el último tiempo, en mi opinión, habíamos puesto mucho la energía en el 2023, dando por descontado que los desaciertos del gobierno nos empoderaban en el nuevo equilibrio en el 2021. Y yo creo que eso es un error muy grande. Se juega muy mucho en el 2021, no por ver quién gana o quién pierda, sino a ver si la Argentina puede reequilibrar el poder y podemos contribuir, ¿no? Que Brasil también, yo digo, puede ser polémico, no, pero ese encuentro ahí de Lula con Fernando Enrique Cardoso da para muchas lecturas, pero trato de buscar la señal positiva a una región que está perdida. Y el desafío creo que es ese. Estamos con una democracia, en el caso nuestro, en retroceso, con pérdida de calidad institucional. Estamos sin brújula, estamos sin GPS, estamos cayéndonos del mundo global, el mundo se dispara
y en la región, ni la pandemia nos ha permitido. Yo creo que a lo mejor ahora, si no lo hacen los gobiernos, deberíamos hacerlo las oposiciones, o por lo menos la dirigencia política, social de la región. Hay que monitorear el presente para ver si encontramos ideas en la transición. Ustedes no. Yo creo que la Argentina en el 2023 la va a encontrar con una nueva transición. Casi con una refundación, porque el problema de las transiciones no es por la economía, sino por las instituciones. Y la economía nuestra está muy mal. Casi no tiene destino, nos encerramos, pero las instituciones han retrocedido muchísimo, pero muchísimo más de la que usted vio crecer con el Alfonsín contemporáneo. Así que lo que le dejo es incertidumbre para que nos ayude a pensar y a dar recetas. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Bueno, has dejado sin dudas muchos conceptos e ideas que por ahí después, en el segundo momento, te vamos a pedir que profundices, ¿no? Pero hablaste de algo que para mí implica un enorme desafío para la región, que tiene que ver con la desigualdad estructural que nos atraviesa como región, y que por supuesto en cada país tiene sus particularidades y sus realidades. Hablaste de cómo nos paramos frente al mundo como región también, ¿no? Y algo que también mencionó el expresidente. Hablaste de que hemos desperdiciado el orden de prioridades y que eso, bueno, sin dudas impacta mucho en la fragilidad de la democracia, de las instituciones en la Argentina, y cómo esto de no tener un rumbo, o de que estén las prioridades cambiadas, y eso sumado a la incapacidad o a la falta de escucha, sin dudas ha roto los puentes de diálogo que está claro que necesitaríamos para poder pensar en estos grandes y estructurales desafíos que tiene la Argentina por delante y por supuesto la región. Así que después te vamos a pedir que profundices sobre esas ideas. Vamos entonces con nuestro tercer expositor, a quien también le agradecemos muchísimo por estar acá, por hacerse el rato. Jesús Rodríguez. Mencionábamos al inicio de esta conversación cómo al entrar en tensión, ¿no? Determinados derechos y libertades con las distintas medidas que se han ido tomando desde algunos gobiernos, centralmente en la restricción de libertades y en mecanismos de control hacia la población justificados en la pandemia, en la emergencia, en la urgencia, que muchas veces se ha puesto en duda el rol de la democracia y de las instituciones, como mencionaban recién respecto de la fragilidad de las instituciones, de la democracia. Y acá es importante destacar, creo, que los organismos de control de las instituciones en democracia cumplen un rol fundamental, sobre todo si analizamos la situación de la región y de la Argentina en contexto de pandemia, pero también cuando hablamos de esto de empoderar al ciudadano con información en vez de gobernar en base al miedo, ¿no? Como ya hemos visto que ha pasado en distintos países. Entonces, desde tu expertise en política internacional, como analista, pero además con una visión sobre la realidad de la región, me gustaría llevarte a este tema donde mencionábamos algunos de los ejemplos regionales, donde se ve reflejada la tendencia al autoritarismo, que además encuentra, en muchos casos, el respaldo popular, y eso es lo que creo que nos preocupa mucho más aún. ¿Crees que estamos inaugurando un periodo de gobiernos democráticos pero con tendencia al autoritarismo? ¿Qué opinión tenés sobre la situación en Argentina con las leyes enviadas al Congreso que mencionábamos? Y desde tu rol también como presidente de la Auditoría General de la Nación sobre la gestión de la pandemia, teniendo en cuenta sobre todo el trabajo que viene haciendo la AGN en el estudio de los contratos con laboratorios de parte del Poder Ejecutivo, y también sobre el gasto del presupuesto público en salud por la emergencia sanitaria. Bueno, gracias Josefina, muchísimas gracias por tener la oportunidad de estar esta tarde aquí. Conoces el orgullo que es para nosotros tu presencia en el Congreso, una diputada muy joven, muy valiente, muy tenaz. Y quiero decirte que estoy muy agradecido también por tener la oportunidad de compartir este panel con Mario Negri, que nos acordábamos las décadas que venimos trabajando juntos, que se cuentan en plural, y el absoluto sentimiento de
estar honrado por compartir este panel con el presidente Sanguinetti. Recuerdo que en el Amanecer Democrático de América Latina, ese viaje que hicimos con el presidente Alfonsín, pocos meses después de haber asumido la presidencia, cuando fuimos a la asunción del presidente Sanguinetti, aquel año 85, y cómo nuestro Río de la Plata empezaba a iluminar la democratización de toda la región de América Latina. Y Sanguinetti fue coprotagonista, coautor de esa democratización de América Latina, al tiempo que lo hacía con el doctor Alfonsín. Así que para mí es un honor, presidente, compartir esta tarde este panel con usted. Gracias. Déjeme hacer un par de comentarios en relación al tema que nos convoca, la pandemia y su impacto en la región. Estamos hablando de una situación global que llega casi a 4 millones de fallecidos y que alcanza casi 180 millones de casos de personas afectadas. No sabemos cuándo termina ni cuántos fallecidos vamos a lamentar. Tampoco sabemos o tenemos respuestas definitivas para algunos temas que están abiertos a la discusión. ¿Cómo se va a distribuir el poder global en este reordenamiento que se está verificando? ¿Qué papel tendrán los organismos multilaterales? Está en discusión cómo se desarrollará la controversia entre las superpotencias y cómo va a terminar siendo la disputa por la supremacía tecnológica en el mundo. Eso no lo sabemos, pero sí sabemos algunas cosas que me gustaría precisar. Estamos viviendo la peor crisis económica y social del siglo. Las Naciones Unidas y su indicador del desarrollo humano, que lleva ya 30 años de vida, todos los años lo hacen, este año por primera vez va a registrar un retroceso en el indicador de desarrollo humano. Sabemos que vamos a tener sociedades más pobres y más desiguales. Sabemos que el sector público, lo dijo el presidente Sanguinetti, los estados van a tener que afrontar demandas sociales crecientes y requerimientos de esta nueva agenda que se le abre al mundo y a nuestros países. Y también sabemos, como lo señaló Mario Negri, que los sistemas democráticos van a estar afectados por estos reclamos y estas exigencias, y eso se da en el contexto de una desafección política creciente que hay en nuestra región de América Latina. Entonces, me gustaría hacer algunos comentarios para América Latina. Entre otras cosas porque es el epicentro de la pandemia hoy por hoy. Nosotros como región tenemos menos del 10% de la población global, pero se registran un cuarto de los contagios que hay en el mundo. Y nuestra región ha padecido 1/3 de los fallecidos en el mundo. Ese epicentro se verifica también en algo que la CEPAL ha llamado la atención, porque vamos a vivir otra década perdida en nuestra región de América Latina. Y ha señalado y estimado que vamos a tener más de 40 millones de nuevos pobres en nuestra región de América Latina. Pero estas condiciones o consecuencias en términos económicos y sociales y sanitarios también tiene consecuencias en la vida en sociedad. La pandemia alienta miedos individuales y la pandemia provoca mayores incertidumbres sociales. Y eso sabemos también que es un caldo de cultivo para liderazgos no democráticos. En nuestra región y en otros países del mundo, señalaba algunos Mario Negri hace un rato. No casualmente, entonces, los líderes democráticos de América Latina llamaron la atención sobre
los riesgos de la regresión democrática derivado de eventuales pretendidas soluciones populistas y autoritarias. ¿Por qué? Porque se ha visto en nuestra región y fuera de nuestra región que la pandemia ha sido un pretexto, una excusa para restringir libertades. 2 palabras sobre nuestro país. Aquí ha habido un abuso de la noción del estado de excepción, entendido como ese ordenamiento jurídico al que se accede en situaciones especiales, y eso ha provocado un desequilibrio institucional notable. Nuestros diputados, veo aquí a Mario Negri, nuestro líder en la Cámara, y también a Josefina Mendoza, debatieron cuando, antes de la pandemia, la nueva administración consagró una ley por la cual se le explicitaron 9 emergencias: económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Ese desequilibrio institucional tiene algunos indicadores. En los 18 meses de gobierno de esta administración, se han firmado 105 decretos de necesidad y urgencia, a razón de casi 6 por mes. Lo notable es que se han firmado más decretos de necesidad y urgencia que leyes sancionadas en el Congreso. 105 decretos de necesidad y urgencia versus 98 leyes sancionadas en el Congreso. Ese desequilibrio, ese desbalance, afecta una noción esencial del funcionamiento del sistema democrático, cuál es la rendición de cuentas, que al mismo tiempo se ve afectado otro pilar decisivo de un eficaz funcionamiento democrático, que es la transparencia. 2 nociones claves del sistema democrático afectadas por esta sumatoria de facultades delegadas aún antes de la pandemia, más el uso y abuso de esta noción del estado de excepción. Veamos algunos números de la gestión de la pandemia. Argentina, lo dijo el presidente Sanguinetti también, orilló el 10% de caída del Producto Bruto Interno, 9,9. Eso es 3 veces la caída promedio de la actividad económica en el mundo, de acuerdo a los datos del Fondo Monetario Internacional. Cuando miramos los datos sanitarios, la Argentina, por ese indicador que hemos aprendido, fallecidos por millón de habitantes, triplica el promedio global en una muestra de 123 países. 3 veces caída del producto comparado con el promedio global del Fondo Monetario Internacional y 3 veces el promedio de fallecidos por millón de habitantes. Y también lo señalaba Mario, el confinamiento. Hay un muy interesante trabajo hecho por la Universidad de Oxford que construyó un indicador de confinamiento por el cual registran, creo que algo así como una docena de variables, y construyen un indicador. Y entonces identifican ese valor de ese indicador para una muestra de 123 países en el mundo. Bueno, la Argentina tuvo un indicador que es 40% más alto que el promedio de ese índice creado por la Universidad de Oxford. Y cuando uno combina qué pasó en 2 variables, confinamiento y caída del producto, estamos en el cuadrante más incómodo. Los países con mayor caída del producto y con mayor rigor de confinamiento, los 5 países más dramáticamente relevados, más
menos deseable posición son Argentina, Perú, Irak, Bahamas y Panamá. 4 de ellos de la región de América Latina. Entonces, lo que quiero señalar, y tal vez dejaría para la próxima intervención, Josefina, si te parece, algunas condiciones necesarias para pensar en la superación de la crisis. Algunos datos imprescindibles para pensar en cómo hacemos para superar la crisis, porque si hay algo que queda claro, es que vamos a salir de la pandemia en peores condiciones de las cuales entramos a la pandemia. Y entonces este es un desafío enorme para los actores políticos, para los líderes económicos y sociales, y sobre todo para las instituciones democráticas, que casi 40 años después de aquel amanecer democrático que lo tuvo el presidente Sanguinetti como coautor y coprotagonista en la región, nos imponen nuevos desafíos y una nueva agenda. Muchas gracias. Gracias a vos, Jesús. La verdad es que más que interesante tu intervención, sobre todo porque hay datos que son alarmantes y que en definitiva reflejan esto de la desigualdad y de poder pensar, ¿no? Sistemas democráticos de alguna manera más fuertes, instituciones más fortalecidas para de alguna manera poder buscar la salida, y también una salida regional, más allá de la propia realidad de cada uno de nuestros países. Así que después también te vamos a pedir que profundices sobre estos disparadores que nos fuiste dejando. Quiero que podamos ahora escuchar o ver el video con el mensaje que nos dejó Maximiliano Abad, y mientras lo van preparando, no dejar de agradecerles a todos los que se hicieron el ratito, pero sobre todo a las autoridades, hay diputados, senadores, está el presidente de la Juventud Radical de la provincia de Buenos Aires, no quiero nombrarlos a todos porque seguramente me quede alguien afuera, pero gracias por estar también. Vamos con el video de Maxi entonces, y después seguimos con el segundo momento. Buenas tardes, muchas gracias Josefina por la oportunidad de poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el presente y el futuro de nuestra región. Me une una amistad de muchos años y un camino compartido con Jesús y con Mario. Y siento una profunda admiración por una de las figuras políticas más importantes de nuestra región, como es el presidente Sanguinetti. Así que es un honor para mí formar parte de este encuentro. El mundo entero está enfrentando un desafío absoluto, una reconfiguración en muchos niveles. Y esto se manifiesta de muchas maneras en distintas partes del mundo. Pero sin duda, ningún país saldrá igual de la pandemia. Y en nuestra región, una de las manifestaciones de lo que está cambiando interpela directamente a la política, porque desde hace un tiempo, desde un poco antes de la pandemia, pero acelerado por ella, lo que se está poniendo en tensión en nuestros países es la representación política, la demanda de los representados a sus representantes. Si bien por razones que no son comparables, situaciones como la de Chile del 2019 y el 2020, las de Colombia y actualmente los resultados electorales de Perú y los desafíos comunes que tenemos en política interna están dando alertas. Los pueblos se movilizan, exigen otras respuestas y en muchos casos logran cambios profundos. Por eso no hay espacio para la improvisación. La gestión del tiempo que viene demandará también dirigentes con otras virtudes, con otras motivaciones, con nuevas capacidades para leer e interpretar el rumbo de sus representados. Creo que ese es un factor ineludible para analizar el futuro cercano en nuestro país. Así como lo dijo hace poco el presidente Sanguinetti al despedirse de su banca, citando bien, él lo citó bien, a Octavio Paz, se refirió a su himno Entre Ruinas. Hoy la tarea primordial de la política es generar debates e ideas que finalmente, como dice ese poema del Nobel mexicano, se conviertan en palabras que sean actos. Un abrazo grande, Julio, Mario y Jesús, y gracias por permitirnos dejar este mensaje en este encuentro tan importante y tan relevante.
Bueno, le agradecemos también, por supuesto, a Maxi por este mensaje, por acercarnos a esta reflexión. Bueno, nos acercamos al segundo momento, ¿no? Y los tres nos fueron dejando grandes disparadores, reflexiones, ideas, que en algún punto también diagnosticaron, ¿no?, la situación de la región y sobre todo, creo yo, los desafíos que tienen nuestras democracias, nuestra región, para de alguna manera pensar no solo la salida o la pospandemia, sino también cómo enfrentar los desafíos del mundo con esta potencial nueva normalidad y entendiendo que estas aceleraciones que se fueron dando, hablábamos de los nuevos empleos o de las necesidades y demandas de empleos más cualificados, del impacto que todo esto tiene en la educación, por supuesto, los desafíos en materia económica y también en las instituciones de la democracia para con la región. Así que le vamos a pedir al presidente Sanguinetti si nos puede dejar alguna reflexión o profundizar sobre estas ideas pensando en los desafíos y en las perspectivas, ¿no? Ahí tiene el micrófono cerrado. A ver. Ya está, ya está, ya está. Perfecto. Uno vive acá. Yo siempre digo, en los últimos tiempos, yo ya no vivo en Punta Carreta, Montevideo, vivo en el Zoom. Así que es la nueva residencia, ¿no? Este es el tercero del día para mí, ¿no? Bueno, me parece muy importante la pérdida total de visión del mundo que está teniendo nuestra región. Hoy estamos en un proceso de transición de la economía, como hablábamos hace un rato, extraordinario, profundo, con enormes desafíos, que nos ofrece extraordinarias perspectivas, pero también nos está poniendo el lado oscuro, precisamente, de la desigualdad, que se hace más expresiva, más irritante, o que se grafica, diría yo, no es que se hacía la sustancia, sino con esas nuevas fortunas que aparecen, con esa espectacularidad propia de los nuevos tiempos, ¿no? Es decir, esto que tiene de fantástico la innovación y que genera estas nuevas riquezas, que ya no son ni los banqueros ni los fabricantes de automóviles, sino todos aquellos que tienen o las nuevas patentes o los nuevos modos de trasladarnos o de comunicarnos, ¿no? Pero eso también pone a la gente delante de la evidencia de unas desigualdades increíbles que se producen de un modo muy drástico y muy repentino. No son cambios paulatinos, son cambios muy drásticos, muy rápidos. Y que se ocurre a su vez en un escenario mucho más amplio geopolítico. No hay duda que tenemos hoy una China como una potencia que comparte hoy o compite de algún modo con los Estados Unidos, una potencia china que ayer celebró los 100 años de su Partido Comunista, 100 años de partido, pero yo diría algo espectacular que han sido estos, digamos, años que van desde el 78, 79, cuando Deng lanza el cambio, digamos, en la economía y en la sociedad, y que ha llevado a esta situación. Es más, cuando uno ve que con mucha transparencia y hasta ingenuidad, para mí preocupante, que el presidente de Estados Unidos diga que le preocupa y que lo ve como un problema de inteligencia a una empresa china, Huawei, a mí me preocupa, porque digo, ¿cómo? El líder occidental más importante en la generación científica, en las patentes, con más premios Nobel, etcétera, siente que le compite una empresa de China. Bueno, eso es una expresión simplemente gráfica de lo que pasa. Y ese es el desafío que tenemos nosotros. Entonces uno prende la tele y hay días en que cuesta sentirse optimista, porque uno ve
el debate argentino, ve el debate brasileño, ve el debate mexicano, para hablar de los 3 países más grandes y no hablar de nuestras pequeñas historias vernáculas de cada uno. Y nos dice esto, bueno, señores, están dándose cuenta de que estamos con el 5G, que estamos teniendo que tomar opciones por tecnología china, tecnología norteamericana. Ya lo vivimos con las vacunas, sin ir más lejos, ¿no? Lo de la vacuna fue también una expresión de la necesidad de tener una visión de conjunto. Creo que la Argentina, desgraciadamente, ha sido una expresión justamente de una falta de visión internacional de esto, ¿no? Porque los Estados Unidos antes ejercían una influencia en determinados territorios, en los cuales era casi omnímodo, como era el científico, de algún modo le competía a Europa, pero cada vez menos en los últimos años. Pero hoy tenemos a China allí y tenemos que tener una idea de lo que está pasando. Desgraciadamente, y ahí voy a otro tema de los nuestros, el Mercosur no está sintonizando. Entonces ni siquiera tenemos un diálogo maduro, porque podrán tener las diferencias que tengan el gobierno argentino, el gobierno brasileño, pero el diálogo y la visión es imprescindible. Somos vecinos, somos socios. Ni hablemos para nosotros uruguayos, ¿verdad? Que como ustedes saben, somos estrábicos, porque nosotros vivimos con un ojo en Buenos Aires y otro ojo en San Pablo, ¿no? Porque esa es nuestra vida, desde que nacimos a la vida independiente, hace casi 2 siglos, ¿no? ¿Verdad? Siempre estamos con un ojo acá y otro allá. Bueno, la misma pandemia, fíjense ustedes que con Brasil la situación es aún más compleja, porque con Brasil no tenemos frontera. Con Argentina tenemos ríos y tenemos puentes y podemos administrar un poco mejor las cosas. Con Brasil no, tenemos ciudades conjuntas, ¿no? Absolutamente conjuntas, de vida absolutamente comunitaria, ¿no? Bueno, por lo cual tenemos esos desafíos. Entonces, me parece que la variante de la política exterior, que a veces se la ve muy lejana, pero cuando afecta a la vida diaria, ahí tenemos lo que es la política exterior, ¿no? Una política exterior, hablemos de las vacunas, por ejemplo, no haber tenido una política de vacunas en la visión en la cual está instalado el mundo, bueno, termina en la repercusión directa de nuestra propia vida, ¿no? Y pongo las vacunas por uno de los tantos ejemplos que vamos a tener que desafiar en los tiempos que vienen, con todo este mundo tecnológico que se nos ha venido encima y con la necesidad de que nosotros, productores de alimentos, también incorporemos estas variantes tecnológicas a un mundo que ahora va a tener otra situación. Mírense ustedes qué curioso esto de la pandemia. Como también hay pandemias animales, la famosa, por ejemplo, peste porcina, hace que países, grandes consumidores de ese tipo de carne, hoy tratan de dispersar los riesgos comprando en los 5 continentes para enfrentar mejor el tema de la pandemia. De las pandemias futuras, no de esta. De la crisis porcina, de las crisis aviarias que están por allí y que no son plagas animales, no, son problemas de alimentación y de seguridad alimentaria, porque esto se refleja luego en los precios. Entonces, estoy señalando simplemente así pequeñas fotografías de grandes desafíos que tenemos por delante. Y vuelvo a decir, uno prende la tele y no oye hablar de estas cosas a quienes tienen que hablar de estas cosas, a quienes tenemos que hablar de estas cosas. Las hablamos nosotros, tenemos que trasladarlas al plano de los gobiernos, al plano internacional, tenemos que mirar Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, estamos aquí en un mismo hábitat, nos guste o no nos guste, nos contagiamos de lo malo y esperemos también contagiarnos de lo bueno. Entonces, hay necesidad de una política exterior como tuvimos en nuestro tiempo, en los años 80 que se hablaba.
y participábamos en los temas de Centroamérica, y participábamos en la relación con los Estados Unidos, y discutíamos con Europa los temas de la deuda externa, y discutíamos los temas de la paz y la guerra, y bueno, y sin sobrevalorarnos, estábamos en ese mundo. Y hoy yo veo una insularidad ombliguista que es un poquitito deprimente. Razón por la cual entonces fertilicemos el pensamiento en los lugares donde podemos, como lo estamos haciendo aquí, en esta noche fría, pero agradable. Fría afuera y agradable acá, por la calidad de los 261 que todavía nos están mirando y escuchando con la benevolencia del caso. Muchas gracias, Julio. Creo que aparte, para sumar incluso al análisis y a las reflexiones que nos compartan Mario y Jesús, en este enorme desafío que tenemos como región, ¿no? Y de poder pensar sin dudas en esto que hemos repetido incansablemente durante lo que lleva la pandemia, de pensar soluciones globales para un problema global, pero que al contrario parece que nos vamos cerrando, y si a eso le sumamos, bueno, las características que fuimos mencionando de nuestros países, de las distintas decisiones. Mario hablaba en un momento, gobernar es optar, y respecto a las prioridades que se han ido tomando, sin dudas que eso claramente no ayuda a poder pensar en una estrategia global, o vos mencionabas también el Mercosur, la necesidad de tender esos puentes de diálogo entre los países de la región, más allá de las diferencias políticas, que sin dudas creo que es uno de los grandes desafíos para el corto y mediano plazo. Así que, Mario, también te vamos a pedir alguna reflexión sobre las perspectivas. No, primero dice que los grandes profesores disfrutan en la vida cuando en el atardecer se juntan con alumnos que estén dispuestos casi familiarmente a escucharlo y a interrogarlo. Así que yo le quiero agradecer al presidente, porque en realidad la satisfacción de uno no es encontrar muchas respuestas urgentes, sino llenarlo de interrogantes, porque eso le va a seguir dando motivo para vivir con esa energía, para que nos ayude con el pensamiento. Se lo digo sinceramente. Nosotros somos de una generación, somos de una generación que creemos todavía en valores y que creemos que hay un mundo posible un poquito mejor, ¿no? Pero que creemos fundamentalmente en el ser humano y yo creo que la región atraviesa, lo digo no desde un juicio de valor peyorativo, pero una enorme mediocridad de liderazgos. Los liderazgos en la política no se miden por el resultado del déficit fiscal en cada uno de sus países, sino por la capacidad de pensar y adelantarse al futuro en el cual las sociedades se van a encontrar. Me quiero apoyar en lo que dijo usted, presidente, recién. 2 palabras, porque a mí me entusiasma y trato de leer y aprender. En el 2030, para que pensemos corto, los argentinos, no sé si los uruguayos, pero en la región somos muy propensos a pensar de que el mundo se levanta a la mañana a ver qué hacemos nosotros, ¿no? Y acá en la Argentina, por lo menos, no existimos ni en los diarios, pero bueno, y normalmente nosotros miramos al mundo y si nos dan un lugar le damos alguna recomendación. Y el mundo nos atropella a nosotros, no se detiene, ni el desarrollo, ni los efectos globales. En el 2030, 1 de cada 5 seres humanos va a ser chino, 1 indio, dice, y 1 africano. Y el resto estará en América Latina, dando vueltas, ¿no? En Europa, Oceanía. Es decir que estamos en esa simultáneamente con una transición de poder. Es decir que la pandemia nos encuentra a nosotros en una reconfiguración de cómo va a ser el desarrollo demográfico, cómo va a ser la nueva gobernanza global, ¿no?
Usted hacía referencia recién a lo de China, a lo de Estados Unidos, y creo que así, ahí hay dos caminos. O nosotros repensamos, como decía Jesús, cómo van a ser las instituciones multilaterales a las que Trump abandonó y casi dejó a sus amigos de camino de ruta despojados, ¿no? De la vieja Europa con sus errores, ¿o no? O de lo contrario, ¿qué va a pasar? Porque nosotros vamos a estar viendo por televisión cómo si hay acuerdo, ¿no?, entre estas dos superpotencias a las que usted hacía referencia, ¿no?, que reúnen el 22% de la humanidad y el 40% del PBI mundial, aunque no nos guste, digo, es así, cae inexorablemente sobre nuestros cuerpos, nuestras cabezas, ¿no? Digamos, estamos frente a un G2, Estados Unidos y China, y algunos más que se están rearmando también, bueno, y la India y algunas cosas más, pero como centralidad, ¿no?, en una discusión muy fuerte. Ahora, el tema es, nosotros en la región, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos pensando en la política, independientemente de quién gobierna? ¿Dónde hay un centro de pensamiento crítico para ese G0, ese mundo prácticamente sin regla que nos está atropellando, que nos está empujando a nosotros, y del cual no podemos dejar de vivir, porque es así. Ni América Latina, ni África, que puede ser lo más alejado de los otros países. África va a crecer. Ahora, si le va mal en el crecimiento, la inmigración irá hacia Europa. La irán a atropellar junto con los chinos. ¿En qué situación la va a encontrar? Como se está repensando hoy después de lo de Merkel. Entonces, yo creo que estamos viviendo un momento muy difícil que requiere urgentemente que haya centros de pensamiento de la política, porque la cooperación internacional va a ser absolutamente indispensable y en la región eso está con absoluta irrelevancia. Y cuando digo la cooperación internacional, no es en la región en términos solo económicos, en términos de desafío crítico, de idea, de proyecto, de imaginar cómo nos vamos a ubicar en ese lugar nosotros. Algunos dicen, la globalización está muerta, que joda, ¿no? Estamos lejísimos de eso. El problema no es si buena o es mala, porque las amenazas planetarias siguen existiendo. Bueno, y ahora lo vemos nosotros, ¿no?, con la pandemia. Entonces, va a cambiar la cadena global de producción, va a cambiar los niveles de eficiencia. ¿Frente a qué nos vamos a encontrar? Ya no va a ser solo un desafío de la democracia, de votar. Entonces, lo que quiero más que todo, más que reflexionar yo, que a veces lo hago solo, pero es escucharlo a usted sobre eso. A ver por dónde anda rumbeando en lo que ve, para que nos podamos dar las manos, aunque sea a través de un Zoom, ¿no? Y yo creo que estamos en un momento de fuerte transición. Y una pregunta que va conmigo, porque rondea, tuvo de rondón, pero no lo incorporamos. Estados Unidos, obviamente que produce efecto, no es neutral cada vez que se mueve. Ni lo fue con Trump, para los pobres estadounidenses que creían que la vacuna no servía y los que murieron, ni le fue para el mundo cuando se retiró de todos lados, en forma desordenada. Y lo ve a Biden, la nueva administración, la ve con una visión más global, realista, de la búsqueda de equilibrio, de ese desafío que hay. La ve a esa administración, aunque siempre lo decimos nosotros en la región que los demócratas son con los que más simpatizamos, que lo que nos va mal con la economía, dicen algunos, no sé de dónde salió ese apotegma, pero quedó dando vuelta. Pero lo cierto es que yo prefiero siempre la libertad y la democracia, pero lo ve con alguna mirada, lo ve incorporando a la región en esa bipolaridad desordenada que estamos viviendo en el mundo. Se la dejo ahí.
Como Si dice usted que le quiere, gusta el fútbol, se la dejo picando. bueno, entonces le damos lugar a Jesús y ahí le vamos a pedir al doctor Sanguinetti que le Volvemos. responda la pregunta a Mario, que estamos todos ansiosos. Les digo que me están llegando mensajes de que parece un auditorio de la universidad porque estamos todos anotando. La verdad que No tienen diga grandes mucho, no diga exposiciones. mucho eso porque en la Argentina, en el acto, te pueden entregar un título de profesor. Bueno, no. Esto es real, esto es real. Jesús, bueno, vos hiciste en tu intervención en el primer momento muchos comentarios y nos arrojaste varios datos que por supuesto son alarmantes también, ¿no? Sobre esta realidad global que vemos y esta falta de soluciones globales también. Hablaste de la desigualdad, hablaste de la controversia a su vez y la pelea entre las superpotencias y a su vez que estamos empezando o atravesando una de las peores crisis económicas y sociales del siglo. En ese marco, por supuesto que corre riesgo la democracia, pero también, bueno, pedirte alguna reflexión en base a todo esto que yo dije, solamente algunos de los datos e ideas que vos arrojaste. ¿Qué perspectiva ves vos, ¿no? De buscar alguna solución global o cómo desde la región no caernos o no terminar de caernos del mundo? Bueno, voy a intentar hacer algún comentario, por supuesto, sin tener respuesta a tu pregunta definitiva, ni mucho menos. Primero tenemos que saber que nuestra región, afectada como está por la pandemia, ya dije que es el epicentro de la pandemia, nuestra región de América Latina. Antes de la pandemia ya tenía, para usar una palabra de la época, comorbilidades. ¿Por qué? Porque nuestra región es la más desigual del mundo, como acá fue dicho. Déjeme decirle que de los 26 países más desiguales del mundo, 15 son de nuestra región de América Latina. Y el país que presidió nuestro panelista estrella de esta noche, el presidente Sanguinetti, es el país menos desigual de la región de América Latina. Pero desgraciadamente, siendo el menos desigual de América Latina, es más desigual que cualquiera de los países desarrollados. Gracias. Del mismo modo, nuestra región de América Latina es la región más violenta del mundo. De esto se habla poco, pero es dramático. 42 de las 50 ciudades más violentas del mundo están en América Latina. Dije que teníamos menos del 10% de la población del mundo y tenemos más del 30% de los homicidios del mundo, de acuerdo a datos de las Naciones Unidas. Y en este contexto estamos viviendo esta era que algunos llaman de diabetes democrática, porque es una enfermedad que no se ve pero que está, de la erosión democrática, de la fatiga democrática. Y yo quiero alertar sobre este tema porque es el principio de la solución de los problemas, entender las condiciones de los sistemas políticos para afrontar los desafíos que tenemos. Entonces, ¿qué me gustaría decir? Que las condiciones para superar la crisis, la que teníamos más la que se deriva de la pandemia, tiene que ver básicamente con dos dimensiones, creo yo. La primera es que nuestro futuro depende crucialmente de la evolución de los asuntos globales. Aquí no hay destino, absolutamente ningún destino, para nuestros países aislados de las corrientes del comercio y de la producción mundiales. Y no hay destino para nuestros países sin entender la necesidad de mejorar la gobernanza global. Y en este sentido tenemos que saber que el multilateralismo,
requiere de tener instituciones que permitan administrar esa globalización, gobernar esa globalización. Porque seamos precisos, también hay una desigualdad y lo sabemos, pero no nos confundamos. La globalización permitió reducir la pobreza en el mundo. Este es un dato extraordinario del cual se habla poco y yo quiero decirlo. En los años 80, la mitad de la población del mundo estaba bajo la línea de pobreza. Hoy, merced a esas dinámicas de la globalización, se puede decir que se redujo al 10% de la población global la que está bajo la línea de pobreza. Entonces, el primer punto es encontrar mecanismos de darle gobernabilidad a la globalización, porque esa es una dimensión y una dinámica que no se detiene. Y eso hace falta construcciones políticas que hagan viable esa circunstancia. Por eso el comentario que hacía el presidente Sanguinetti en los albores democráticos, la participación de nuestros países, no tan grandes como nos gustaría hacerlo, pero que influíamos en el debate global, en la necesidad de la paz en Centroamérica, en la necesidad de democratizar la región, en la necesidad de asegurar el desarme, en construir instancias de paz en el mundo. Esos son los debates que daban contenido a la globalización. Y la segunda cuestión, de condición necesaria para poder superar la crisis, además de atender crucial la evolución de los asuntos globales, que necesitamos tener sistemas políticos aptos para enfrentar los desafíos. Y aquí hay una cosa que no podemos equivocarnos. No podemos subestimar las consecuencias de los modos populistas de gobernar. No podemos hacer de cuenta de que no son relevantes, que son una cosa que, bueno, nos pasa a nosotros. Quiero traer una definición de Felipe González para decir a qué hablo de populismo. Es una palabra muy usada, entonces quiero dar una definición. Felipe González dice, el populismo es creer que se encuentran soluciones muy simples a problemas que son muy complejos, pero siempre señalando culpables. Esa definición de populismo a la cual nosotros, desgraciadamente, podemos dar varios doctorados para usar la metáfora de Mario Negri hace un rato. Y fíjense, y termino con esto para escucharlo al presidente, piensen ustedes la ineficacia llamativa de los modos de populista de gobierno para enfrentar la pandemia. Déjenme decirles lo siguiente. Los modos populistas descreen del saber experto. Nosotros aquí escuchamos a máximas autoridades recomendarnos tomar un tecito que con eso resolvíamos el problema del virus. Y otros ideologizando nos hablaban de que el COVID era una consecuencia del neoliberalismo que gobernaba el mundo. Y hubo máximas autoridades de nuestro país que se rasgaban las vestiduras, casi solazándose, porque un virus microscópico había sido capaz de poner patas para arriba al capitalismo. Presidente Sanguinetti, esto va con comillas, usted que además de directivo de fútbol fue periodista destacado, comillas. Segunda cosa que distinguió a todos los modos populistas de gobernar, desconfían del aprendizaje que le dan las mejores prácticas de otros países. Nosotros acá le dimos clases al mundo, como contaba Mario Negri, de cómo debían hacerse las cosas, y fuimos desautorizados por 9 de cada 10 citas que hicimos. Y finalmente, ese modo populista de gobernar
rechaza los liderazgos cooperativos. Cree más en las ideas de control social desde el poder que de esto que señalaba Mario Negri en relación a Uruguay de la libertad responsable. Entonces, termino. Los principios de absolución al abordaje de los problemas de nuestros países tienen que ver con construir instancias, a contribuir a la construcción de instancias de gobernabilidad de la globalización y segundo, disponer de sistemas políticos aptos y eficaces para afrontar los desafíos que tenemos, que dejen bien atrás esos modos populistas de gobernar. Gracias. Gracias, Jesús. Presidente, adelante. Ahí entramos ya en un tema muchísimo más amplio. Y que pasa por todo. Es decir, la política ha sufrido un ataque muy fuerte. Desde los ángulos de la llamada izquierda y de los ángulos de la llamada derecha. ¿Por qué? Por un lado ha habido el desprecio tecnocrático a la política, que fue muy fuerte en los años de auge del llamado neoliberalismo, pero que todavía persiste en cuanto a esa especie de fascinación sobre los fenómenos tecnocráticos, que son la consecuencia de imaginar que la tecnología se va a gobernar a sí misma, y sin entender que la ciencia es por definición amoral, es decir, entendiendo estrictamente amoral, es decir, no inmoral, amoral. La ciencia es ciencia, descubre cosas, la tecnología descubre cosas, genera fuerzas. Bueno, si eso no está conducido políticamente, estamos entonces ahí en el aprendiz de brujo. De ahí el primer gran valor de la política, es la necesidad de conducir estos nuevos factores de poder extraordinarios que son lo que nos ha dado la ciencia y la tecnología, que son lo que nos han permitido esa reducción de la pobreza de que habla Jesús, y que es un hecho, y que es un hecho incuestionable. Ahora bien, nuestros países han caído en los populismos, y uno no dice, bueno, ¿y por qué han caído? Bueno, han caído por factores diversos. Uno mira a Chile, Colombia, que parecían los más ordenados de los últimos tiempos, especialmente China, tantas veces mirado como un modelo de desarrollo. Después de toda su transición post-pinochetista había sido ejemplar desde el punto de vista económico, que había logrado mantener el brío de la economía, pero redemocratizando el país. Y allí entonces tenemos un cúmulo de situaciones que hacen a la democracia realmente, y que es realmente preocupante. Tenemos primero el impacto no despreciable de los fenómenos de comunicación. Las redes sociales han sido un factor que ha impactado en el corazón mismo del concepto de representación democrática. Es decir, este ciudadano, ¿no?, que uno lo encuentra en la calle y le dice, mira, no sabés lo que le dije a este gobierno ayer, no me digas, sí, que hablaste con Fernández o con Cristina. No, le encajé un Facebook que no sabés. Bueno, está fantástico. Ni Cristina ni Alberto durmieron con tu Facebook. Es decir, ese ciudadano que se representa a sí mismo, que mira, que no siente la necesidad de participar de un partido, como sentíamos en nuestra generación, ¿no?, que nos parecía que la vida política solo se llegaba a través de la vida de los partidos, que eran los canales naturales del ejercicio político. Hoy, nada, hoy somos un mundo que se maneja a través de estas redes, que tienen un enorme impacto destructivo y hasta ahora muy poca eficacia constructiva, por lo menos para generar nuevas cosas. Entonces, el concepto de representación está discutido de hace ya bastante tiempo y aún no hemos encontrado las respuestas adecuadas para ello. Luego tenemos, naturalmente,
la situación de inseguridad producto del empleo, que es un factor incuestionable. Hoy todo el mundo siente que se le mueve el piso debajo. Ya no hay más empleo para toda la vida. No hay aquello que fue la generación de nuestros padres y que de algún modo llegó hasta nosotros. Entraban en una fábrica, bueno, sí, ya está. Sí, entré a la Fátima, entré a la Funza, acá. Era para toda la vida. Bueno, hoy no hay nada de eso. Es decir, la dinámica de la economía ha generado, sí, muchas más oportunidades, incuestionablemente, pero también mucha más inseguridad. Hay más incertidumbre, Y esto es un factor que ha impactado también sobre la democracia. En tercer lugar, los partidos también han perdido capacidad de convocatoria en la medida en que los han asaltado dos factores. Por un lado, factores de corrupción, productos de una sociedad de bienestar generadora de grandes espacios de riqueza. Y por otro lado, un cierto vaciamiento en el debate de ideas. Es decir, aquella idea de que se acabó la confrontación ideológica, ¿no? El fin del debate de que tanto se habló, la parálisis de la dialéctica hegeliana, en que habíamos llegado ya al nirvana de una democracia política y de una economía de mercado que no tenían enfrente una contestación. Eso hizo y nos llevó, digamos, a los partidos a que dejáramos justamente el cultivo de estos valores que fueron horadándose paso a paso y que han generado estos liderazgos espontáneos que aparecen como pompas de jabón. Entonces, de ahí entonces que estamos frente a una cosa para la cual no hay una respuesta mágica, sino, yo diría, la necesidad de expresar una convicción y de que aquellos que estamos convencidos de esto, que sentimos que la democracia liberal no es simplemente una arquitectura formal, sino un modo de vida sustantivo y una concepción de la vida, tenemos que afrontarla con convicción y no renunciar nunca a dar la batalla. Y ahí termino con una pequeña apreciación sobre lo que planteaba Mario. Es decir, ¿qué va a pasar con Estados Unidos? Bueno, naturalmente a Biden hoy lo vemos como una luz de esperanza frente a lo que fue el desastre de aquel Trump que pasó a ser, digamos, una agresión muy fuerte sobre esos valores culturales en los cuales se asienta la democracia. Era el típico populista, ¿no es verdad? Y respeto al adversario, creación de chivos emisarios, construcción de enemigos a los cuales había que enfrentar, metodologías abusivas del poder democrático y un uso masivo de los medios del Estado y de la comunicación al servicio de estos factores típicos. Bueno, uno ve hoy una luz de esperanza, dice, bueno, Estados Unidos ha vuelto al mundo al cual había abandonado. Ha vuelto a intentar ejercer el liderazgo que naturalmente los países grandes tienen por su propio piso, porque les guste o no les guste, su fuerza les genera una necesidad de tener un liderazgo lúcido. Bueno, también desgraciadamente ha perdido mucho peso relativo a Europa. La Europa con la cual sintonizamos mucho más en valores, en la construcción de sociedades como las nuestras, porque sentimos que nuestro camino de sociedad es el de Francia, es el de Italia, es el de España, es el de Alemania, lo sentimos mucho más afín a nuestra idiosincrasia y a nuestra construcción de estados con un ingrediente social mucho mayor. Pero hoy Estados Unidos empieza, digamos, nuevamente a reposicionarse en el mundo. Y se encuentra con este desafío de China que por el momento, a mi juicio, no está encarando bien. Porque el tema no es desafiar a China, sino sentarse con China a ver cómo se pueden manejar las cosas, ¿no? Es decir, creo que en esto Biden ha seguido un poco el reflejo de Trump acosado por una opinión pública que lo estaba planteando como un blando,
que no iba a defender suficientemente a Estados Unidos con el acoso populista que Trump sigue haciendo desde los medios de comunicación. Bueno, me parece que aquí hay un factor clave, y Europa tiene que también tener un rol y rescatar su rol. Desgraciadamente no tiene hoy Europa los líderes que en su tiempo tuvo. No es por nostalgia, pero recordemos lo que era en aquellos años de reconstrucción, Jesús, Mario, en aquellos años, bueno, cuando nosotros, era Kohl, era Felipe, era Andreotti, era Mitterrand, era Chirac, bueno, aún la Thatcher con las diferencias que pudiéramos tener, pero era una señora líder. La verdad que marcaba rumbos. Bueno, y hoy estamos con una Europa con liderazgos desgraciadamente bajos. Inglaterra ahora ya es escindida, y ese es un factor que nos está pesando mucho. De modo que, bueno, ponemos mucha esperanza en Estados Unidos, pero yo también la tengo en China, porque se está tratando de construir una especie de monstruo de que la China nos va a invadir. Bueno, la China, ¿quién nos va a invadir? Ya va a andar a un supermercado a ver si ya no nos invadió hace rato, ¿no? ¿Quién no es chino hoy? ¿Quién no es chino hoy? La invasión china ya vino, ya está. Y lo que está claro es que China es nuestro gran cliente en toda nuestra América Latina. Donde no es el primero es el segundo, y además soy una potencia tecnológica también, que era lo inesperado. Quiere decir que yo lo que confío es que Estados Unidos tenga la madurez suficiente para entender que el tema no es rivalizar con China. Y a su vez nosotros, latinoamericanos, saber entender que el tema no es optar entre Estados Unidos y China, sino que tenemos que desarrollar una política madura e inteligente para poder convivir con ambos. Y en la medida de nuestra fuerza poder influir, ¿no? Porque no es porque antes fuéramos demasiado importantes, pero de algún modo construíamos nuestro propio destino. De algún modo, o por lo menos adaptábamos las tendencias del mundo a lo que mejor nos pudiera ocurrir. Es claro que todos hoy somos interdependientes. Estados Unidos es China es interdependiente, ¿no? China vive de esa exportación masiva impresionante que tiene. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que, bueno, hay que abrevar en estas esperanzas y tratar de construirlas en la medida de nuestra fuerza. Pero vuelvo a decir, cuidemos de la democracia, ¿no? Fernando Enrique le pregunté el otro día, decir, ¿qué es lo tuyo de Lula? Y nada, es cuidar la democracia, me dice. Julio, no te confundas, no es nada raro, simplemente cuidar la democracia. Tenemos que tratar de preservar el diálogo entre todas las fuerzas políticas para que esto no se desbarranque. Y bueno, lo primero es eso, la democracia es diálogo. Qué gran forma de cerrar, ¿no? La verdad que le agradecemos muchísimo, presidente, por este rato. Yo ahora obviamente voy a decir alguna cosita y ya los dejo a los tres con el micrófono abierto para que saluden. Las preguntas que nos habían ido acercando en la inscripción y en el chat, la verdad que la mayoría las fueron respondiendo los tres. Y bueno, me quedo, la verdad que con todo el aprendizaje, el honor de haber podido coordinar este panel. Para todos nosotros, quienes los pudimos escuchar, una enorme experiencia con Mario y con Jesús, con quienes tengo seguramente mucho más vínculo, porque no tengo la oportunidad de conocerlo personalmente al presidente Sanguinetti, pero siempre les digo que todos los días aprendemos de ellos, sobre todo quienes tenemos la oportunidad de tener algunas responsabilidades de la política, pero que recién estamos empezando, y la verdad es que ha sido un placer, no solo coordinar, sino por todo lo que hemos podido aprender y todo lo que nos llevamos hoy, que sin duda me parece que la mejor forma de cuidar a la democracia y el poder pensar la salida de todo esto es fortaleciendo también a los partidos políticos y asumiendo la responsabilidad que nos toca para que esto no se desbarranque, como decía el presidente, y poder buscar los canales de diálogo que sin duda Josefina, acá está el cafecito servido siempre, para cuando nos dejen transitar. Por supuesto, sí, quiero agradecerle a la juventud de su partido. Estamos la juventud de su partido. En esta casa amiga. Sí, sin dudas, por eso le agradezco a la juventud del Partido Colorado que a través de
también de Cecilio Crecci, que es el vicepresidente de la FUBA, no sé si está, pero nos favoreció también el contacto, así que un placer, presidente, y los dejo a los tres para que saluden, gracias a los que se quedaron estas casi 2 horas de diálogo. Bueno, yo simplemente saludo, les digo que es muy grato como siempre, conversar y mirar este mundo en perspectiva. A veces no nos damos cuenta que ya tenemos 2 siglos de existencia independiente, que ya debiéramos dejar de mirarnos como países jóvenes, como a veces nos miramos, ¿no? ¿Verdad? Ya tenemos un recorrido muy largo, Desgraciadamente, todavía tenemos cierta adolescencia política, ciertas recaídas a la adolescencia que tenemos que enfrentar. Pero lo primero es la política, y eso lo tenemos que tratar de trasladar a los muchachos jóvenes que entiendan que el tema no termina en las redes, ¿no? Que el tema empieza y termina en la cabeza, en las ideas que mueven al mundo y en todo aquello que tenemos que cuidar y velar, porque la política, les gusta o no, se les va a meter en su casa. Así que bueno, gracias a todos por este rato. Gracias, presidente. Solamente 2 palabras, un abrazo inmenso. Si pasa la pandemia y quiere venir a Córdoba, Calamuchita está espectacular. Bien. Así que cuando quiera. Y además, todos aprendemos algo. Yo una vez le decía a un gobernador en Córdoba, conversar no es perder el tiempo, conversar es invertir, en la medida en que uno escucha al otro. Siempre es mejor que escucharse solo, porque eso además te hace sentir equivocadamente dueño de la verdad. Y quiero agradecerle enormemente, porque usted es un joven en la capacidad y en la visión que tiene de los desafíos críticos del mundo. Es decir, no es un problema de edad. Hay jóvenes que en la política desbarrancan a los 18 años. Así que nos miramos en su espejo, quisiéramos conversar más cerca, y le dejo esto último, porque eran contemporáneos suyos. No es un problema si eran buenos o malos gobernantes, si después te votan o no te votan. A mí siempre me enseñaron, y hoy hay una ausencia en la Argentina, de dirigentes de su generación, de su época, no importa el partido, pero no solo la política, también sociales, en la iglesia. Siempre antes de tomar alguna decisión trascendente, date una vuelta y escúchalo. Después decidí, pero no dejes de escucharlo. La Argentina y la región, y perdóneme en su persona, lo digo también, homenajeando a Ricardo Lago, homenajeando a Cardoso y algunos otros más que se me pueden perder. Son la referencia a donde uno, cuando un poco las luces se apagan, como tienen capacidad de encenderlas hacia el futuro, deberíamos de vez en cuando por lo menos preguntarle qué es lo que están viendo. Así que le agradezco enormemente, porque hoy lo he molestado, pero además he asistido a clase. Gracias, Mario, gracias. Muy generoso. Josefina, renuevo el agradecimiento y el honor de haber participado en esta mesa, y decir que el presidente Alfonsín nos enseñó que la política también es docencia, y el presidente Sanguinetti ha hecho honor a esa caracterización. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Y gracias, Josefina, a vos. Gracias, querida. Un beso para los tres. Un abrazo. Gracias a todos.